Los tiempos eran oscuros. Mi pueblo, Israel, vivía sometido bajo el yugo filisteo. Recuerdo a mis padres hablándome de cómo todo había cambiado desde que los filisteos se hicieron más fuertes. Ellos controlaban nuestra tierra, nuestro sustento y prácticamente nuestras vidas. Nos obligaban a entregarles lo mejor de nuestras cosechas y cada vez que nos rebelábamos, respondían con violencia brutal. Sus ejércitos eran implacables y su dominio sobre Israel se prolongaba por ya 40 años. Israel estaba en decadencia, espiritualmente perdido y moralmente derrotado. Mi pueblo había abandonado la fe en Yahvé, el Dios que nos había sacado de Egipto y nos había dado la tierra prometida. En su lugar, muchos comenzaron a adorar a los dioses paganos, pensando que tal vez ellos podrían protegernos de nuestros enemigos. Pero eso solo empeoraba las cosas. Cuanto más nos alejábamos de Dios, más caíamos bajo la tiranía de los filisteos. Fue en medio de esta opresión cuando mi historia comenzó, aunque yo no lo sabía en ese momento. Dios escuchó los gritos desesperados de su pueblo, pero no respondía como lo había hecho antes, enviando plagas o guerreros milagrosos como Moisés o Josué. Esta vez, su plan era diferente. Y el plan involucraba a mi familia. Mi historia no empezó con mi nacimiento, sino con una promesa divina. Mi madre, una mujer devota pero estéril, jamás imaginó que sería parte de los planes de Dios. En aquellos tiempos, no poder tener hijos era considerado una deshonra. Mi madre oraba, lloraba y pedía a Dios que le diera un hijo, pero los años pasaban y su vientre seguía vacío. Sin embargo, un día, mientras mi madre estaba en el campo trabajando, un ángel del Señor se le apareció. Ella me contaba que era una figura imponente, su presencia inspiraba temor y reverencia, pero sus palabras traían consuelo. El ángel le dijo a mi madre que, aunque era estéril, ella concebiría un hijo. Pero no sería un niño común y corriente. Sería un nazareo, consagrado a Dios desde el vientre. Eso significaba que mi vida estaría dedicada por completo a los propósitos de Yahvé, y había reglas estrictas que debía seguir: no bebería vino ni ninguna bebida fuerte, no me cortaría el cabello, y me mantendría puro, apartado de todo lo impuro. El ángel también le dijo que yo sería el comienzo de la liberación de Israel del yugo filisteo. Era una misión gigantesca que, en ese momento, mi madre apenas podía comprender. Cuando mi padre, Manoah, escuchó esta historia, quiso estar seguro de que lo que mi madre decía era cierto. Oró a Dios para que enviara nuevamente al ángel, y Dios le concedió ese deseo. El ángel volvió, y esta vez mi padre también presenció la aparición. Cuando se dieron cuenta de que realmente habían estado en la presencia de un mensajero de Dios, temieron por sus vidas, pero también sintieron una profunda gratitud. Dios había respondido sus oraciones de una manera que jamás habrían imaginado. Nací bajo la sombra de esta promesa divina. Desde el principio, mi vida fue distinta a la de los demás niños de Israel. Mientras otros podían correr libremente, yo siempre tenía restricciones. No podía beber vino ni participar en ciertas festividades. Mi cabello nunca fue cortado, lo que me hacía sentir diferente, casi marcado. Los otros niños se burlaban de mí por ello, pero mis padres siempre me recordaban que no debía prestar atención a lo que decían. Dios tiene un propósito especial para ti, me decían, y aunque yo no entendía completamente lo que eso significaba, esas palabras siempre resonaban en mi mente. Mis padres me enseñaron sobre el voto nazareo, y desde temprana edad me inculcaron el temor y la obediencia a Dios. El nazareo debía abstenerse de cualquier contacto con los muertos, no podía tocar cadáveres ni acercarse a ningún tipo de impureza. El cabello largo era el símbolo visible de esa consagración a Dios, y yo sabía que, mientras lo tuviera, estaba bajo su protección especial. No fue fácil crecer con estas restricciones, pero había algo en mí que sabía que era diferente, y aunque a veces deseaba ser como los demás, también sentía que estaba destinado para algo más grande. Crecí sabiendo que mi vida no era solo mía. Desde pequeño, mis padres me decían que Dios me había elegido para una misión: comenzar a liberar a Israel de los filisteos.
Al principio, esas palabras eran vagas para mí. ¿Cómo podría yo, un simple niño, enfrentarme a un ejército tan poderoso? ¿Cómo podría un solo hombre hacer la diferencia? A medida que fui creciendo, sin embargo, comencé a darme cuenta de algo extraordinario en mí, mi fuerza. Era más fuerte que cualquiera de los niños de mi aldea, y a medida que me convertía en un joven, esa fuerza creció más allá de lo que parecía humano. Podía levantar piedras que otros no podían mover. Mi agilidad y velocidad también eran excepcionales. La gente a mi alrededor comenzó a notarlo, y algunos empezaron a hablar de mí como si fuera la respuesta a las oraciones de Israel. Pero esa idea me abrumaba. ¿Cómo podría alguien tan joven y sin experiencia liberar a una nación entera? Sentía una gran responsabilidad. Sabía que Dios me había dado esta fuerza por una razón, pero también sentía miedo. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si fallaba a mi pueblo? Sin embargo, con el tiempo, acepté mi destino, aunque muchas veces no sabía cómo llevarlo a cabo. Recuerdo claramente el día en que entendí verdaderamente el poder que Dios me había dado. Estaba viajando a Timnat para conocer a una mujer filistea de la que me había enamorado. Mis padres no entendían por qué querría casarme con una mujer del pueblo opresor, pero algo en mí sentía que ese era el camino correcto, aunque no podía explicarlo. Durante el camino, mientras caminaba por los viñedos, un león joven y feroz saltó de entre los arbustos y se lanzó hacia mí. Era un animal salvaje, poderoso y rápido, y cualquier hombre en mi situación habría huido o muerto en ese ataque. Pero en ese momento, algo despertó dentro de mí. Sentí como la fuerza del Señor me llenaba completamente. Sin pensarlo, me abalancé sobre el león y, con mis manos desnudas, lo desgarré como si fuera un simple animal doméstico. Ni siquiera llevaba armas conmigo, pero no las necesitaba. El poder que sentí en ese momento no era mío, era la fuerza del Dios de Israel fluyendo a través de mí. Después de matar al león, me quedé allí, jadeando, mirando su cuerpo sin vida. Sabía que lo que acababa de suceder no era algo natural. Era la confirmación de que la fuerza que había sentido crecer dentro de mí desde mi niñez era verdaderamente un don de Dios, un don para ser usado con un propósito. Aunque no conté a nadie lo que había ocurrido, ese evento me marcó profundamente. Sabía que había sido llamado para algo más grande que simplemente mi vida personal. Cuando llegué a Timnat, seguía decidido a casarme con la mujer filistea que había visto. Para mis padres, era inconcebible que alguien destinado a liberar a Israel se casara con una mujer del enemigo. Ellos me rogaron que reconsiderara, que eligiera a una israelita, pero yo estaba decidido. Algo en mi interior me empujaba hacia esa unión, aunque no entendía completamente el porqué. Ahora, al mirar atrás, sé que Dios tenía un propósito incluso en eso, aunque no lo vi en ese momento. La boda fue una gran celebración. Los filisteos asistieron en gran número, y yo, sintiéndome confiado en mi fuerza, decidí lanzar un desafío a los hombres filisteos presentes. Les propuse un enigma: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Por supuesto, me refería al león que había matado y a la miel que encontré en su cadáver tiempo después. Ofrecí un trato: si resolvían el enigma en 7 días, les daría 30 túnicas y 30 mudas de ropa. Si no podían resolverlo, ellos tendrían que darme lo mismo. Los filisteos, al no poder resolver el enigma, comenzaron a desesperarse. Sabían que no podían permitirse perder ante mí, así que buscaron una forma de obtener la respuesta. En lugar de enfrentarse a mí directamente, se acercaron a mi esposa y la amenazaron. Si no conseguía la respuesta del enigma de mí, la quemarían a ella y a su familia. Temerosa por su vida, mi esposa comenzó a suplicarme, día tras día, que le revelara la respuesta. Al principio, resistí. Sabía que esto era un juego, una prueba de ingenio, y no quería que la respuesta se filtrara. Pero ella continuó presionándome. Lloraba, me acusaba de no confiar en ella, y finalmente, mi resolución se quebró. Le dije la respuesta. Traicionándome,
ella fue y se la dijo a los filisteos. Cuando llegó el 7º día y los filisteos resolvieron el enigma, supe de inmediato lo que había ocurrido. Si no hubieran arado con mi novilla, les dije, no habrían descubierto mi enigma. Estaba furioso, no solo porque habían ganado el desafío de forma deshonesta, sino porque la mujer en la que confiaba me había traicionado. Lleno de ira, no pude quedarme quieto. Fui a Ascalón, una ciudad filistea, y maté a 30 de sus hombres. Les quité las túnicas y las llevé de regreso a los que habían resuelto el enigma, cumpliendo así mi parte del trato, pero dejando claro que no toleraría la traición. Después de eso, abandoné a mi esposa y regresé a la casa de mi padre. Pero la historia no terminó ahí. Tiempo después, quise regresar con mi esposa, pero descubrí que su padre la había dado en matrimonio a otro hombre, a mi propio amigo. La furia me consumió. No solo me habían traicionado una vez, sino que ahora me habían arrebatado a mi esposa por completo. En un acto de venganza, capturé 300 zorras, las até por las colas en pares y les coloqué antorchas encendidas. Luego las solté en los campos de los filisteos, destruyendo sus cosechas, sus viñas y sus olivares. El fuego se extendió por toda la tierra filistea, dejándolos sin sus recursos más valiosos. Fue un golpe devastador para ellos, y sabía que pronto buscarían vengarse. No pasó mucho tiempo antes de que los filisteos decidieran que ya era suficiente. Vinieron a buscarme, pero primero se dirigieron a los hombres de Judá, exigiendo que me entregaran. Los hombres de Judá, temerosos de las represalias filisteas, se acercaron a mí con renuencia. ¿No sabes que los filisteos nos dominan? ¿Por qué nos has hecho esto?, me preguntaron con un tono de reproche. No podía culparles, sabían que mi lucha había puesto a todos en peligro, pero mi ira por la traición de los filisteos superaba cualquier consideración. Les expliqué que no podía dejar que se salieran con la suya. Así que, después de deliberar, decidieron llevarme ante los filisteos, pero bajo una condición: no podría hacerles daño mientras estuviera en sus manos. Los filisteos celebraron mi captura, pero no sabían que su victoria sería efímera. Mientras me llevaban, atado con cuerdas, sentí una vez más la presencia del Espíritu del Señor en mí. Las cuerdas se aflojaron como hilos y, con una fuerza abrumadora, rompí mis ataduras. Cuando me liberé, fui a buscar una herramienta y encontré la quijada de un asno en el suelo. En ese instante, el campo se volvió mi escenario de venganza. La quijada, aunque inusual, se convirtió en mi arma. Luché con ella contra los filisteos, matando a 1000 de ellos en un solo encuentro. El poder que sentí mientras luchaba era indescriptible, no era solo mi fuerza, era la fuerza del mismo Dios fluyendo a través de mí. Cada golpe que daba, cada hombre que caía, era una manifestación de la justicia divina. Al final de la batalla, después de la carnicería, caí exhausto, pero también lleno de un profundo sentido de propósito. Después de esa victoria, sin embargo, me encontré en una situación precaria. El agotamiento me había dejado sin fuerzas y la sed comenzó a devorarme. Estaba en un desierto, solo, y el sol ardiente parecía burlarse de mí. En ese momento, caí de rodillas y clamé a Dios: ¿es esta la manera en que me haces morir, por la sed en esta tierra árida? Tú, que me diste la victoria sobre 1000 hombres, ahora me dejas morir aquí en la soledad. Fue entonces cuando Dios escuchó mi clamor. En medio de mi desesperación, brotó agua de un lugar inusual, un lugar llamado Enacor, que significa la fuente del que clama. La sed que me consumía fue saciada, y con el agua, sentí que la vida regresaba a mi cuerpo. Comprendí en ese momento que, aunque había logrado grandes cosas, era Dios quien siempre había estado detrás de mí, proveyendo lo que necesitaba en mis momentos más oscuros. Este milagro me recordó que, a pesar de mis errores y mi arrogancia, Dios no había terminado conmigo. Poco tiempo después de la victoria y de mi encuentro con Dios, mi vida tomó un giro inesperado. Mientras recorría el valle, conocí a Dalila, una hermosa mujer que me cautivó con su encanto y su inteligencia. Era diferente a cualquier otra mujer que había conocido. Desde el primer momento en que la vi,
sentí una atracción irresistible hacia ella. A medida que pasaban los días, me encontré completamente embelesado. Lo que comenzó como una atracción superficial pronto se convirtió en una obsesión. Sin embargo, sabía que mi amor por Dalila estaba cargado de peligros. Ella era filistea, y sabía que mis enemigos la verían como una herramienta perfecta para destruirme. Pero el deseo que sentía por ella era abrumador. A menudo me encontraba reflexionando sobre cómo había llegado a este punto. Había luchado tanto para liberar a mi pueblo, y ahora me veía atrapado en la red del amor y la traición. A pesar de mi mejor juicio, comencé a confiar en Dalila. Pasamos tiempo juntos, compartiendo historias y risas, pero en el fondo, había una sombra de advertencia que nunca desaparecía. Algo dentro de mí sabía que su interés en mí no era solo amoroso, había algo más en juego. Dalila comenzó a hacerme preguntas sobre mi fuerza. En un principio, respondí con evasivas. Le decía que si me ataban con cuerdas nuevas perdería mi fuerza, o que si me ataban con 7 trenzas de mi cabello, sería vulnerable. Cada vez que daba una respuesta, sabía que estaba jugando con fuego. Dalila, en su búsqueda de la verdad, actuó como un agente de mis enemigos, buscando la forma de descubrir mi secreto. La presión fue creciendo. Las noches se llenaban de sus preguntas y su belleza me envolvía, haciéndome más vulnerable. Lo que no entendía era que sus encantos estaban disfrazando una traición. Era difícil resistir cuando me miraba con esos ojos llenos de deseo y curiosidad. Sentía que la confianza y el amor que había depositado en ella eran un reflejo de mis propios anhelos. Finalmente, mi resistencia se desvaneció. Después de muchas súplicas y lágrimas, la verdad salió de mis labios: mi fuerza proviene de mi cabello. Nunca ha sido cortado porque desde mi nacimiento estoy consagrado a Dios como nazareo. Si mi cabello es cortado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Tan pronto como terminé de hablar, una sombra oscura pareció deslizarse entre nosotros. Sabía que había cruzado una línea. Dalila sonrió, y aunque en ese momento su belleza era deslumbrante, sentí un escalofrío recorrerme. Su expresión cambió, ya no era la mujer enamorada que había conocido, sino una traidora que había obtenido lo que deseaba. Se despidió, y su mirada me dejó claro que había cumplido con su misión. Esa misma noche, mientras dormía, Dalila llamó a los filisteos, y ellos vinieron. Con un par de hombres, cortaron mis trenzas mientras yo permanecía en un profundo sueño. Cuando desperté, sentí que algo estaba terriblemente mal. Mi fuerza me había abandonado, y al abrir los ojos, vi a los filisteos entrando en la habitación. Sin poder hacer nada, me capturaron. Me llevaron a Gaza, donde me ataron y me cegaron. El dolor emocional fue más devastador que la ceguera física. Me sentí vacío y desolado, con el eco de mi propia traición resonando en mi mente. Todo lo que había luchado, todo lo que había logrado, había sido destruido en un instante. Los días en la prisión fueron interminables. Pasé tiempo trabajando en un molino, girando la rueda como un animal, mientras el mundo afuera seguía sin mí. La humillación era profunda, y aunque no podía ver, sentía que todos me miraban con desprecio. Mis ojos, que alguna vez habían sido ventanas de fuerza y confianza, ahora eran solo vacíos. Los filisteos se burlaban de mí, recordándome mi caída. A veces, me acordaba de mi familia y de cómo mi vida había estado llena de propósito. Pero cada vez que pensaba en ello, la angustia me inundaba. Había fallado a mi pueblo y a Dios. Mi mente se llenaba de recuerdos de mi vida antes de la traición. Luchas, victorias, y la misión que tenía como juez de Israel parecían tan lejanas. En mi corazón, había un vacío que solo el arrepentimiento podía llenar. A pesar de mi situación, la oscuridad de la prisión se convirtió en un lugar de reflexión. Sin distracciones, empecé a recordar todo lo que había vivido. Me di cuenta de que la fuerza que había perdido era solo una parte de mí, pero mi verdadera fuerza provenía de mi relación con Dios. Aunque había fallado, nunca había sido completamente abandonado.
Durante mis momentos más difíciles, sentí la presencia de Dios, aunque estaba atrapado en un cuerpo que había traicionado su confianza. Mis recuerdos de las promesas de Dios comenzaron a brotar de nuevo en mi corazón. Oré, lloré y le pedí perdón por mis errores. Por favor, Señor, dame una última oportunidad para cumplir con la misión que me has encomendado. Al hacerlo, experimenté una paz que no había sentido desde que fui capturado. Sabía que mi cabello estaba creciendo nuevamente, y con él, sentí que mi esperanza también renacía. Un día, los filisteos decidieron celebrar una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Reunieron a todos los nobles y líderes de las ciudades, riendo y burlándose de su captura de un juez de Israel. Me llevaron a la celebración como un trofeo, un espectáculo para que todos pudieran ver mi caída. El templo de Dagón estaba lleno de filisteos, gritando y alabando a su dios por haberme derrotado. Las risas resonaban en mis oídos, pero no me dejé vencer por la desesperación. En medio de mi sufrimiento, sentí la creciente convicción de que aún tenía un papel que desempeñar, aunque las circunstancias parecieran estar en mi contra. Mientras me llevaban, me colocaron entre dos columnas en el templo. Las voces resonaban a mi alrededor, el bullicio y la celebración estaban en su apogeo. Mirando a mi alrededor, pude ver a los filisteos riendo, alabando a Dagón y sintiendo una satisfacción arrogante por mi derrota. Fue en ese momento de oscuridad y humillación que supe que debía actuar. Clamé a Dios en mi corazón. Señor, te pido que me des fuerza una vez más. Déjame vengar la traición de mis enemigos y cumplir con la misión que me has encomendado. Con cada palabra que pronunciaba en mi mente, sentía que el poder comenzaba a regresar a mi cuerpo. Aunque estaba ciego, no podía ver el renacer de mi fuerza, pero podía sentirlo fluir a través de mí. Con determinación renovada, apoyé mis manos en las columnas que sostenían el templo. Las columnas eran gruesas, y mientras me aferraba a ellas, mis músculos comenzaron a tensarse. La multitud se burlaba, sin entender el poder que estaba a punto de desatar. En ese instante, su risa se convirtió en silencio, como si el tiempo se detuviera. Entonces, grité con toda mi fuerza, empujando las columnas hacia afuera. El sonido del templo tembló cuando las columnas se fueron cediendo. «Muero con los filisteos», grité mientras el templo comenzaba a derrumbarse. El estruendo fue ensordecedor y las paredes comenzaron a caer. No podía ver la devastación que estaba causando, pero sabía que había hecho lo correcto. Era un acto final de redención, una entrega total de mí mismo por el bienestar de mi pueblo. El templo se desplomó y las risas se convirtieron en gritos de terror. Con el peso del templo, atrapé a miles de filisteos en mi caída. Esa fue mi última acción, un sacrificio por Israel. En mi muerte, me convertí en un héroe, y aunque había fallado en muchos aspectos de mi vida, supe que mi propósito había sido cumplido. Mi historia es recordada por generaciones. A través de mi fuerza y debilidad, he sido un símbolo de la lucha entre el bien y el mal, y la posibilidad de redención. Mi vida es una advertencia sobre las consecuencias de la traición y el peligro de dejar que el orgullo y el deseo dominen el corazón. Aunque mi historia terminó en tragedia, el pueblo de Israel encontró la esperanza en mi sacrificio. Después de mi muerte, el pueblo se levantó y continuó su lucha contra los filisteos. Aprendieron que la verdadera fuerza proviene de la fe y la obediencia a Dios, y no simplemente de la fuerza física. Mi legado vive, recordando a todos que, incluso en la oscuridad, la redención y la esperanza siempre pueden encontrarse a través de la fe en Dios. Así es como mi vida se convirtió en una historia de amor, traición, lucha y redención. Aunque mis días como juez de Israel terminaron en un desastre personal, sé que mi vida fue parte de un plan más grande, uno que sigue inspirando a quienes buscan la fuerza y la fe en sus propias batallas.